Saludos estimados estudiantes y futuros ingenieros. Soy el profesor Francisco Barrera García y en este video que lleva por título Métodos para el cálculo de determinantes, estudiaremos 4 métodos distintos para calcular el determinante de una matriz. El primero de ellos, que lleva por nombre regla de Sarrus, es un método que solo es aplicable a matrices de 2 por 2 y de 3 por 3. Es un método que tiene limitaciones. Los otros tres métodos son aplicables a matrices de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4 o de mayor tamaño. El segundo método se llama método de cofactores. El tercero, método de condensación. Y el cuarto, método de la matriz triangular. En cada uno de estos métodos haremos un ejemplo en donde se muestre cómo se aplica el método. Bien, vamos a dar inicio. Primer método, regla de Sarrus. Este método solo es aplicable a determinantes de 2 por 2 y de 3 por 3, de acuerdo con el siguiente criterio. Si la matriz es de 2 por 2, el determinante se calcula mediante los productos cruzados de los elementos de la diagonal principal, A1, 1 por A2, 2, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, A2, 1 por A1, 2. Los productos que llevan un orden descendente, como el de la diagonal principal, llevan asociados un signo positivo. Y los productos que son de orden ascendente, como el producto de los elementos de la diagonal secundaria, llevan asociados un signo negativo. Así, por ejemplo, este determinante se calcula al multiplicar A11 por A22, que es este término, que lleva asociado un signo positivo. Y el producto de A21 por A12, que es esto que está aquí, con el signo menos que llevan asociados los productos que van en orden ascendente. De esta manera se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2 por la regla de Sarrus. Si la matriz es de 3 por 3, como esta que tenemos aquí, se hace una sugerencia, una recomendación que facilita el cálculo del determinante. Y la recomendación es que por debajo de la matriz se coloquen los dos primeros renglones de ella, el renglón 1 y el renglón 2. Colocarlos por debajo de ella. Después se identifica el producto de tres factores que corresponde a la diagonal principal, este que está aquí. Como es de orden descendente, lleva asociado un signo positivo. Luego, otro producto con tres factores paralelo a la diagonal principal, también con su signo positivo asociado. Y por último, un tercer producto con tres factores, en donde se tiene asociado el signo más, por ser un producto de orden descendente. Si seguimos en la dirección de las paralelas a la diagonal principal, aquí encontramos que el siguiente producto solo tiene dos factores. Eso querrá decir que hemos terminado de realizar los productos de tres factores que son paralelos a la diagonal principal. Estos tres productos son A11 por A12 por A21 y por A33, que es este producto que tenemos aquí, los elementos de la diagonal principal. Después sería A21 por A32 por A13, A21 por A32 por A13, este producto también con su signo positivo. Y finalmente A31 por A12 por A23, A31 por A12 por A23. Terminamos con los productos de orden descendente y vamos entonces con los productos de orden ascendente que llevarán asociados un signo negativo. Identificamos la diagonal secundaria y ese sería nuestro primer producto de orden ascendente. A31, A22 y A13, que es este que está aquí, A31, A22 y A13. En forma paralela a esta diagonal, encontramos el siguiente producto, que sería A11 por A32
por A23. A11 por A32 por A23. Ambos, por ser en orden ascendente, llevan su signo menos asociado. Y por último, tenemos el producto de A21 por A12 por A33, que es este que tenemos aquí, A21 por A12 por A33, con su signo menos por ser un producto en orden ascendente. Calculamos estos productos, los sumamos y el resultado es el valor del determinante de esa matriz de 3 por 3. Esto que se sugiere de agregar el renglón, los dos primeros renglones por debajo de la matriz, también se puede hacer por columnas agregándolas del lado derecho. Puedo tomar la columna 1 y la columna 2 y colocarlos del lado derecho de la matriz. Y el criterio es el mismo y obviamente da el mismo resultado. Esta forma de calcular el determinante de una matriz agregando los renglones solamente se hace para facilitar el entendimiento de cómo se obtienen estos productos de tres factores. Bien, vamos a ilustrar este método con el siguiente ejercicio. Tenemos el enunciado. Aplicando la regla de Sarrus, calcula el determinante de las siguientes matrices. Inciso A es una matriz de 2 por 2. Inciso B es una matriz de 3 por 3. El determinante de la matriz de 2 por 2, aquí lo tenemos indicado, y sabemos que viene dado como el producto de los elementos de la diagonal principal, 4 por 3, que es esto, menos los productos de la diagonal secundaria. Y este sería 1 por menos 2, menos 1 por menos 2. Menos por menos da más, esto da 2. Y acá tenemos 12, 12 más 2 es 14. Aquí lo tenemos. Y hemos calculado pues el determinante de la matriz A de 2 por 2. Para el cálculo del determinante de la matriz B, que es el inciso B del ejercicio, colocamos la matriz y por debajo de ella los dos primeros renglones, 1 menos 1, 2, que es este, y 3, 0, menos 2, que es este. Identificamos los productos de tres factores, empezando por el producto de los elementos de la diagonal principal, y con paralelas a esta diagonal, identificamos los otros dos. Después, trazamos una línea que nos identifique el producto de los elementos de la diagonal secundaria, y con líneas paralelas a esta, vamos a identificar los otros dos productos. Aquí lo vamos a hacer ya de forma directa. Tendríamos que 1 por 0 por 1 da 0, es este 0 de aquí. Después el siguiente producto sería 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 por 2 es menos 6, este que está aquí. Después sería 2 por menos 1, menos 2. Y menos 2 por menos 2 es 4 positivo, es este que tenemos acá. Nos vamos ahora con los productos de orden ascendente. Este primero, que es el de la diagonal secundaria, sería 2 por 0, 0, y 0 por 2 da 0. Ya no lo escribí, a diferencia del primero que sí se escribió. No es necesario escribirlo. Nos vamos con el siguiente producto, 1 por menos 1, menos 1, y menos 1 por menos 2, 2 positivo. Pero como es un producto de orden ascendente, lleva asociado un menos. Ese 2 positivo se escribe como menos 2. Finalmente, 3 por menos 1 es menos 3, menos 3 por 1 es menos 3, y por el menos del signo que lleva el producto ascendente, pues sería 3 positivo, que es esto que tenemos acá. ¿Cuánto suma esto? Bueno, pues tenemos 4 y 3, que son los positivos, suman 7, y menos 6 y menos 2 suman menos 8. 7 y menos 8 da menos 1. El valor del determinante de la matriz B es igual a menos 1. Y hemos aplicado entonces la regla de Sarrus para el cálculo de dos determinantes. Uno de una matriz de 2 por 2 y el segundo, el de una matriz de 3 por 3. Aquí están ya explicados. Vamos a pasar al siguiente método, llamado método de cofactores. Vamos a dar lectura y después comentamos. Se conoce como cofactor de un elemento de una matriz al determinante que se obtiene al eliminar
el renglón y la columna de dicho elemento. A este determinante se le conoce como el menor del elemento en cuestión. Este cofactor tiene asociado un signo que se define al elevar el número -1 a la suma de los subíndices del elemento al que pertenece el cofactor. Y aquí nos dan un ejemplo. Tenemos una matriz de 3 por 3 y lo que vamos a hacer es calcular el cofactor, así se representa, del elemento A21. El cofactor de un elemento lleva asociados dos elementos, dos partes. La primera parte es un determinante llamado el menor, el cual se obtiene, dice ahí, al eliminar el renglón y la columna del elemento en cuestión. Como el elemento es el A21, este elemento, eliminamos su renglón y su columna, y los elementos que quedan, que no fueron eliminados, conforman el determinante menor. En este caso, el A12, A13, que están aquí escritos, y el A32 y A33, que están aquí escritos. Este es el determinante menor del elemento A21. Y el cofactor también dice, lleva asociado un signo, el cual se define al elevar el número -1 a la suma de los subíndices del elemento al que pertenece el cofactor. Aquí está el número -1 y queda elevado al cubo. ¿Cómo obtenemos este 3? Pues al sumar los subíndices del elemento del cual estamos calculando el cofactor respectivo. 2 más 1, 3, menos 1 al cubo, y estos dos elementos, el determinante menor y el signo correspondiente, es lo que llamamos el cofactor de A21. Una vez que ya sabemos calcular el cofactor, el método nos indica que para calcular el determinante de esta matriz A, dice aquí, el determinante de una matriz se puede obtener al sumar los productos de los elementos de una línea, cualquiera por sus respectivos cofactores. Es decir, el método consiste en elegir de la matriz una línea. Puede ser cualquier renglón o también puede ser cualquier columna. Una vez que elegimos la línea, vamos a calcular de esa línea, pongamos por caso, por ejemplo, si elegimos el primer renglón, de cada uno de los elementos de ese renglón, vamos a calcular sus cofactores respectivos. El cofactor de A11, el cofactor de A12 y el cofactor de A13. Y el cálculo o el valor del determinante de la matriz, dice, se obtiene al sumar los productos de los cofactores de la línea por su respectivo elemento. El elemento A11 estaría multiplicado por su cofactor respectivo, el elemento A12 por su cofactor y el elemento A13 también por su cofactor. La suma de estos productos me da el valor del determinante. Este es el método de cofactores. Vamos a aplicarlo a una matriz. Y en este caso, en el ejercicio que aquí mostramos, dice, empleando el método de cofactores, calcula el determinante de la siguiente matriz. Y la matriz es una matriz B de 4 por 4, 4 renglones con 4 columnas. De esta matriz debemos elegir una línea. Puede ser cualquier renglón o cualquier columna. ¿Y cuál debemos elegir? ¿Cuál es el criterio que nosotros debemos utilizar para elegir el renglón o la columna más adecuada? ¿Cuál es aquella? Pues la que involucra más ceros. ¿Por qué? Porque como vamos a multiplicar el cofactor por el elemento, si el elemento es 0, pues entonces ya no nos interesa calcular el valor del determinante menor, porque lo que valga estará multiplicado por el elemento, y si este es 0, no importa lo que valga el menor. Así entonces, si la línea que nosotros elegimos tiene el mayor número de ceros, pues vamos a reducir el trabajo porque los cofactores de esos elementos que son nulos, ya no necesitamos calcularlos. No van a intervenir en el cálculo del determinante. Solo vamos a calcular los cofactores
de aquellos elementos distintos de 0. Observamos la matriz y vemos que en el primer renglón hay un 0. Lo mismo que sucede en el renglón 3 y en el renglón 4. Por columnas, la columna 1 tiene un 0, la columna 2 tiene 2 ceros y la 3 y la 4 ningún 0. Evidentemente conviene seleccionar, aquí está indicado, la columna 2. ¿Por qué la columna 2? Porque esta contiene 2 ceros. Y ya no vamos a tener la necesidad de calcular los cofactores de estos dos elementos. Porque el método de cofactores dice que el valor del determinante viene dado al multiplicar los elementos de la línea por sus respectivos cofactores. La suma de esos productos da el valor del determinante. Como este ejemplo es ilustrativo, vamos a calcular los 4 cofactores de la línea, a sabiendas de que al multiplicar el determinante menor por 0, pues esto se va a hacer 0. Bien, a ver, elegimos la columna 2 y tomamos el primer elemento, este 0 de aquí. Vamos a eliminar su renglón y su columna. Y los elementos que quedan van a conformar el determinante menor. Primer renglón, segunda columna quedan eliminados y los elementos que quedan son 2, menos 1, 3, que es este renglón de aquí, 0, 2, 1, es este de acá, y 2, 1, 2, que es esto que tengo aquí. Este es el menor. Dice, el menor lleva asociado un signo que resulta de eliminar el número menos 1 a la suma de los subíndices del elemento del cual estamos calculando el cofactor. En este caso es el 0. Este elemento en la posición de la matriz es el elemento A1, 2. 1, 2 suma 3. Por eso tenemos menos 1 al cubo. Y ese determinante menor con su signo correspondiente lo vamos a multiplicar por el elemento en cuestión, por 0. Aquí es evidente que no importa cuánto valga este determinante, al estar multiplicado por ceros, todo este término se va a simplificar. Bien, seguimos con el cofactor del segundo elemento de la segunda columna, este 1. Eliminamos su renglón, este renglón, y eliminamos la columna y nos quedaría menos 4, 1, 2, es este de aquí, 0, 2, 1, que es este renglón de acá, 2, 1, 2, 2, 1, 2. ¿Cuál es este elemento en el arreglo de la matriz? Es el elemento A2, 2. Los subíndices son 2, 2. ¿Cuánto suma? 4. Pues aquí está el menos 1 elevado a la 4, porque es la posición de este elemento dentro de la matriz. Y vamos a multiplicar el determinante menor por su signo correspondiente y por el elemento del cual estoy calculando el cofactor, que es 1 en este caso. Seguimos con el siguiente elemento de la columna. Vuelve a ser 1. Eliminamos el renglón, eliminamos la columna y nos quedan por elementos menos 4, 1, 2, que es este renglón. Después sería 2, menos 1, 3, que es este que tenemos acá. Este se eliminó y queda 2, 1, 2. Otra vez, ahí está. ¿Cuáles son los subíndices de este elemento? Pues este elemento es el 3, 2. 3, 2 suma 5. Entonces el signo que le corresponde al determinante menor es menos 1 a la quinta. Y este cofactor tendrá que ser multiplicado por el elemento en cuestión. En este caso, vuelve a ser 1. Y calculamos el último cofactor de este elemento, el cuarto elemento de la segunda columna. Eliminamos su renglón y su columna y nos quedaría menos 4, 1, 2, que es esto que está aquí, 2, menos 1, 3, que es esto que está acá, y 0, 2, 1, 0, 2, 1. ¿Cuál es la posición de este elemento? Este elemento es el A4, 2, renglón 4, columna 2. ¿Cuánto suman los subíndices? 6. Por eso aquí aparece el menos 1 elevado a la sexta. Y este cofactor tendría que ser multiplicado por el elemento en cuestión, en este caso por 0, es este 0 de aquí. Bueno, pues ya tenemos que este
Este no nos interesa calcular su determinante, ni de este. Estos dos se van a hacer ceros, ya no los tomo en cuenta, y solo tengo que hacer el cálculo de estos dos. Bueno, menos 1 a la cuarta, por ser potencia par, esto es 1 positivo, por 1 es 1. Todo esto vale 1 y es este 1 que escribimos acá. Ahora vamos a calcular el determinante de esta matriz de 3 por 3 aplicando la regla de Sarrus. Ubicamos la diagonal principal y multiplicamos. Menos 4 por 2, menos 8. Y menos 8 por 2, menos 16. Es este menos 16 que está aquí. Luego la diagonal paralela a la diagonal secundaria sería esta. Y este término estaría acá abajo, porque agregamos el primer renglón abajo de la matriz. Entonces se multiplica 0 por 1 y por la esquina de arriba. 0 por 1 es 0 y 0 por 2 es 0. Y ese 0 pues ya no lo escribimos acá. Después tomamos la paralela a la diagonal principal, pero por su parte de arriba, que sería esta, y esos dos elementos los vamos a multiplicar por la esquina de abajo. 1 por 1, 1, y por 2, 2. Es este 2 de aquí. A ver, vamos a repetir eso. La diagonal secundaria, su producto es menos 16. Y después tenemos una diagonal por debajo de la diagonal principal y una diagonal por encima de la diagonal principal. La diagonal que está por debajo es multiplicada, el producto de estos dos, por la esquina de arriba. Y la diagonal que está por arriba de la diagonal principal, el producto de estos dos, lo vamos a multiplicar por la esquina de abajo. Y esos productos son menos 16, 0 y 2. Menos 16, el 0 no se escribió, y 2. Y después los elementos o los productos de orden ascendente, iniciando con los de la diagonal secundaria. 2 por 2 son 4 y por 2, 8. Es este 8 negativo, porque acuérdense que los productos que llevan orden ascendente llevan asociado un menos. Por eso en lugar de escribir 8 se escribe menos 8. Este producto, 0 por 1, 0 y por 2, 0, ya no se escribe. Y de la diagonal secundaria, la paralela hacia abajo es 1 por 1, 1. Y por menos 4, menos 4. Pero como es un producto en orden ascendente, este menos 4 se hace positivo por el otro menos. Y se escribe 4 acá. Bien, ya calculamos este cofactor y le asignamos el signo correspondiente y lo multiplicamos por el 1 del cofactor, este 1. Nos vamos con el siguiente. Este 1 es el elemento y ese elemento se vuelve a colocar acá. Pero tenemos que menos 1 a la quinta, por ser potencia impar esto es menos 1, y menos 1 por 1 da menos 1. El resultado de esto es menos 1, que es el número que se escribe aquí. Y vamos a calcular entonces ahora el determinante. Diagonal principal, menos 4 y por menos 1, 4 positivo. Y por 2, 8, es este 8 de aquí. Diagonales paralelas, 2 por 1, 2, y por 2, 4. Es este 4 de acá. Y 1 por 3, 3, y por 2 son 6, es este 6. 8, 4 y 6. Y después vamos con los de orden ascendente. 2 por menos 1, por 2, 2 por menos 1, menos 2, por 2, menos 4. Y por el menos que lleva, por ser ascendente, da un 4 positivo, es este 4 de aquí. Después tenemos 2 por 1, 2, y por el 2 de acá, 4. Y por ir hacia arriba, da un menos 4, es este menos 4 que está aquí. Y luego la otra paralela a la diagonal secundaria es 1 por 3, 3, por menos 4, menos 12, y por el menos que lleva por ser ascendente da más 12, es este de aquí. Y hemos terminado entonces de realizar el cálculo de los dos determinantes menores. Lo que está aquí en este paréntesis es el cálculo de este, y lo que está en este paréntesis es el cálculo de este otro. Bien, 1 por todo esto, pues me da lo que resulte dentro del paréntesis. Menos 24, porque menos 16 y menos 8 da menos 24, y si a menos 24 le sumo 6, pues me da menos 18.
por 1, menos 18. Es este que está acá. Después tenemos que sumar esto que tenemos aquí. A ver, los extremos, 8 y 12, 20. Este 4 y este menos 4 se simplifican. 20. 4 y 6, 10, es 30. Ese 30 que resulta de sumar todo esto, se tiene que multiplicar por menos 1 y me da el menos 30 que tengo acá. La suma de estos dos números me da menos 48. Así, el determinante de esta matriz B resulta ser igual a menos 48. ¿Qué hubiese sucedido si en lugar de elegir la columna 2, elegimos el renglón 3, por ejemplo? Bueno, pues vamos a tener que calcular 3 cofactores, los de estos 3. Este ya no se calcula porque se va a multiplicar por 0. Los de estos 3. Y esos cofactores tendrán que ser multiplicados por su respectivo elemento. Y la suma de esos productos da el valor del determinante. Pero no importa el renglón, no importa la columna que elijamos, el valor del determinante siempre tiene que ser el mismo. No cambia el valor del determinante si cambiamos la columna o un renglón de la matriz. Cualquiera que elijamos nos debe conducir al mismo valor del determinante. Este es el método de cofactores. Son cofactores por los elementos en cuestión, los elementos de la columna. 0 es este, 1 es este, 1 es este y 0. Y el cofactor pues es el determinante menor con el signo asociado. Bien, pasemos al siguiente método, método de condensación. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en hacer ceros los elementos de una línea. Puede ser renglón o puede ser columna, excepto uno de ellos, al que llamaremos pivote. Los ceros en la línea se logran aplicando transformaciones elementales, teniendo presente las propiedades de los determinantes. Una vez que se logre lo anterior, hacer ceros los elementos de una línea, deberá aplicarse el método de cofactores a la matriz equivalente, seleccionando la línea que ha sido modificada. Bueno, ¿en qué consiste el método de condensación? Tenemos que elegir de la matriz una línea, puede ser cualquier renglón o cualquier columna. ¿Cuál nos conviene? La que tenga el mayor número de ceros. El caso es que tenemos que hacer ceros todos los elementos de la línea elegida mediante la aplicación de transformaciones elementales, de tal forma que en la línea solo quede un elemento distinto de cero. Dice el método, una vez que ya logremos eso, todos los elementos de la línea iguales a 0 excepto 1, a esa línea le vamos a aplicar el método de cofactores. Bien, veamos este método mediante el siguiente ejemplo. Es la misma matriz B que se calculó su determinante en el inciso anterior por el método de cofactores. Ahora vamos a calcular el determinante de esta matriz, pero empleando el método de condensación. Tenemos que elegir una línea, ya sea cualquier columna o cualquier renglón. Evidentemente, si nosotros pretendemos hacer ceros todos los elementos de la línea, pues nos conviene aquella línea que involucre más ceros. Y la línea, en este caso la columna 2, es esta la que contiene más ceros, 2 ceros. Ninguna otra tiene mayor número de ceros, ningún renglón y ninguna otra columna. Por lo tanto, esta es la columna que tenemos que elegir. Una vez que ya tomamos la elección, dice, vamos a tomar un elemento como pivote, en este caso este, y con él vamos a hacer ceros los elementos de la línea. En este caso, el único que tenemos que hacer cero es este menos 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante transformaciones elementales. Voy a multiplicar el renglón 2 por menos 1 y se lo voy a sumar al renglón 3. Con esta transformación elemental voy a hacer ceros este 1 de aquí. Aplicamos la transformación. Menos 1 por 2, menos 2. Más 0, menos 2. Aquí está ya. Estoy aplicando aquí la transformación. Menos 1 por 1, menos 1. Más 1, 0. Es este 0 de aquí. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. 1 positivo más 2 es 3. Es este 3 que está aquí.
Después, menos 3 más 1 es menos 2, es este menos 2. Obsérvese que los otros renglones no se modificaron, siguen tal cual, incluyendo el renglón donde se multiplicó por menos 1, este. Sigue tal cual, 1, 2, 1, menos 1, 3, 2, 1, menos 1, 3. El único que se modificó fue el renglón 3, que es donde estamos sumando el haber multiplicado el renglón 2 por menos 1 y sumado al renglón 3. Ese renglón 3 fue este que ya estuvimos viendo cómo se obtiene. El cuarto renglón de la matriz queda tal cual, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2. Observamos que nuestra línea elegida ahora ya está formada con puros ceros, excepto un elemento, el que usamos como pivote para hacer ceros los elementos de la línea. Bien, dice el método, ahora ya que tengas esa línea, ya sea renglón o columna con puros ceros, aplícale a esa matriz el método de cofactores, que es lo que dice aquí. Aplicando el método de cofactores a esta matriz equivalente, se tiene. Ahora, antes de hacer ya el cálculo o aplicar el método de cofactores, algo importante que no quiero dejar pasar por alto. Cuando se aplican transformaciones elementales, como esta, hay que, dice, tomar en cuenta las propiedades de los determinantes y ver si la transformación que apliqué altera o no el valor del determinante. Hay una propiedad dentro de los determinantes que dice que se puede multiplicar un renglón por una constante y sumarlo a una línea paralela, y si se hace eso, el valor del determinante no se altera. Nosotros hicimos eso, es una propiedad, y sabemos que cuando aplicamos esto, multiplicar y sumar, el valor del determinante no se altera. Por lo tanto, estamos conscientes de que esta matriz equivalente tiene el mismo determinante que la matriz original. Bueno, pero ¿qué pasa si tenemos la necesidad o vemos conveniente intercambiar dos renglones? Bueno, pues sabemos que si se intercambian dos renglones o también dos columnas, el determinante cambia de signo. Si hacemos esa aplicación de intercambiar dos renglones o dos columnas, sabemos que estamos alterando el signo del determinante. Si hago el intercambio, por ejemplo, del renglón 1 con el renglón 2, el renglón 2 lo pongo como renglón 1 y el renglón 1 como renglón 2, sé que estoy alterando el signo del determinante. Como ya lo calculamos en el ejercicio anterior, sabemos que ese determinante vale menos 8. Si yo hago ese intercambio, el determinante me va a dar, en lugar de menos 48, 48 positivo, porque estoy alterando el signo del determinante con el intercambio de los renglones. Bueno, seguimos entonces con el método. Dice, ya que tengas puros ceros, excepto 1, aplícale a esa línea el método de cofactores. Ya no vamos a calcular el cofactor de este 0, ni de este 0, ni de este 0, porque no tiene caso calcularlo, invertimos tiempo, pero después va a ser multiplicado el cofactor por el elemento en cuestión, y si el elemento es 0, pues ese producto vale 0. Entonces, el único que tenemos que calcular de esta línea es el cofactor de este elemento y multiplicar dicho cofactor por este número 1. Este 1 es este que está acá. Este es el determinante menor de este elemento. Eliminamos su renglón y su columna y entonces nos quedarían menos 4, 1, 2, que es este renglón. Este queda eliminado. Menos 2, 3 menos 2, que es este renglón de acá, y 2, 1, 2, que es este renglón de aquí. Y este determinante menor lleva asociado su signo correspondiente, que se obtiene al sumar los subíndices del elemento al cual estamos calculando el cofactor. Este elemento es el A22. A2, 2, I vale 2, J vale 2, la suma de 2 más 2 es 4, y por eso tenemos aquí menos 1 a la cuarta. Y como esta potencia es par, por el menos 1, el menos 1 elevado a la 4 es 1 positivo, por este 1 de acá da este 1 que tenemos aquí. Todo esto calculado da 1, es este de aquí. Y ahora lo que tenemos es que calcular el determinante menor, el producto de los elementos de la diagonal principal.
menos 12 por 2 menos 24. Es este que está aquí. Luego, las paralelas, la de abajo y la de arriba. Veamos, sería 1 por menos 2 por 2 menos 4. Es este menos 4 que tengo acá. Y luego la paralela por debajo, menos 2 por 1, menos 2 por 2, menos 4. Es este otro menos 4 que está aquí. Luego nos vamos con los productos de orden ascendente que llevan un menos asociado. 2 por 3, 6, por 2, 12. Con el menos que lleva es menos 12, es este de aquí. Luego las paralelas a la diagonal secundaria. Tenemos 1 por menos 2, por menos 4, 8 positivo. Pero como es un producto de orden ascendente, lleva un menos, entonces sería menos 8. Es este que está acá. Y por último, el otro producto de orden ascendente, que es el paralelo que está por la parte de arriba, menos 1 por 1 es menos 2 por 1, menos 2. Y por 2, menos 4. Pero como es un producto que va hacia arriba, ese menos 4, por el menos asociado al producto ascendente, pues se hace un 4 positivo. Y es este 4 que está acá. Este 1 es el resultado de multiplicar todo esto. Y lo que tengo aquí es el cálculo del determinante de 3 por 3 aplicando la regla de Sarrus. ¿Cuánto suma esto? Vamos a sumar todos los negativos. Fíjense, aquí sería 20 negativo. Y menos 8, pues sería menos 28. Si a 28 le sumo, a ver, vamos de nuevo. Es que sería 20 y menos 8, menos 28. Si a menos 28 le sumo este 4, me da menos 24. Menos 24 y este menos 24 da menos 48. Todo esto suma menos 48. Multiplicado por 1 es el 48. A ver, repasemos la suma. Menos 24 y menos 4, menos 28. Y menos 4, menos 32. Y menos 4, menos 48. Menos 48 y menos 8, menos 50, no, a ver, va de nuevo. A ver, sería menos 24 y menos 4, menos 28. Y menos 4, menos 32. Menos 12, menos 44. Más 4, menos 40. Y menos 40 y menos 8 da menos 48. Ahí está. Y ese es el determinante de la matriz B, pero calculado por el método de condensación. ¿En qué consiste el método? Vamos a insistir en seleccionar una línea, puede ser cualquier renglón o cualquier columna. Debemos elegir aquel renglón o aquella columna que involucre más ceros. En este caso, la columna 2 es la que involucra más ceros, son 2. Y una vez que elegimos la columna, vamos a elegir dentro del renglón o la columna un elemento que vamos a usar para eliminar y hacer ceros el resto de los elementos de la columna. Eso lo hicimos con esta transformación. El único que tenemos que hacer cero es este. Aplicamos la transformación, se hizo 0. Toda la transformación se hace a todo el renglón. Menos 1 por 2 menos 2 más 0 es menos 2. Es este menos 2. La transformación aplica a todo el renglón. Una vez que tenemos esto, dice, si ya tienes tu línea elegida con puros ceros excepto un elemento, a esa matriz equivalente aplícale el método de cofactores. Y eso es lo que hicimos justamente aquí. Ese es el método de condensación. Hablemos ahora del último método, el método de la matriz triangular. ¿En qué consiste este método? Dice, mediante el uso de transformaciones elementales, se buscará transformar la matriz original a una matriz triangular. Puede ser superior o inferior según convenga, dadas las características de la matriz. Una vez obtenida la matriz triangular, el valor del determinante viene dado por el producto de los elementos de la diagonal principal. Bueno, ¿en qué consiste el método de la matriz triangular? Nos van a dar una matriz cuadrada y vamos a identificar los dos triángulos. El triángulo superior
y el triángulo inferior. El método consiste en transformar la matriz original en una matriz triangular, es decir, hacer ceros los elementos de un triángulo. ¿Qué triángulo vamos a elegir para hacer ceros? Pues aquel triángulo que contenga ya mayor número de ceros, porque eso nos va a ahorrar trabajo. Ya que tomamos la decisión, pues empezamos a transformar la matriz mediante transformaciones elementales hasta lograr que el triángulo que elegimos esté conformado por puros ceros. Una vez que tenemos esto, dice el método, pues entonces el valor del determinante viene dado al multiplicar los elementos de la diagonal principal. A ver, vamos a aplicar esto a la misma matriz B que utilizamos en el método de cofactores y también la misma matriz B que utilizamos en el método de condensación. Y dice este ejercicio, empleando el método de la matriz triangular, calcula el determinante de la matriz B, y es esta matriz B. Identificamos la diagonal principal, aquí está marcada con líneas, y tenemos los dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. El propósito es transformar esta matriz a una matriz triangular. Dice la definición, la que más convenga. ¿Cuál es la que más conviene? Pues la que tiene más ceros. Por ejemplo, en este triángulo vemos que figuran dos ceros, este y este. En tanto que en el triángulo de arriba solo figura un cero. Es decir, nos conviene hacer ceros los elementos del triángulo inferior y por lo tanto estaríamos hablando de que vamos a obtener una matriz triangular superior. Triángulo inferior, todos ceros. ¿Cómo vamos a lograr que estos números se hagan ceros? Bueno, dice mediante el empleo de las transformaciones elementales. Bien, pues vamos a hacer ceros este 2 y también este 2. Y aquí está la transformación elemental que me permite eliminar estos dos términos, hacerlos cero. Dice, hay que multiplicar el renglón 1 por un medio y sumárselo al segundo y también sumárselo al cuarto. Aquí ya tenemos el cero. Bueno, pues vamos a hacerlo. Menos 4 por un medio, menos 2. Más 2, 0. Es este 0 que está aquí. Un medio por 0, 0. Más 1, 1. Es este 1 de acá. Un medio por 1, un medio. Más menos 1, un medio y menos 1 es menos un medio, que es este número que está acá. Finalmente, este producto da 1, si se lo sumamos a 3 es 4, es este 4 de aquí. El renglón 3 no le hicimos nada, permanece tal cual, y aquí lo volvemos a escribir. Después volvemos a aplicar la transformación, pero ahora sumando al renglón 4. Un medio por menos 4 es menos 2, sumado a este 2 da 0. Es este 0 de aquí. Un medio por 0 da 0, sumado con 0 da 0. Es este 0 de acá. Un medio por 1, un medio. Y si a un medio le sumo 1, me da 3 medios, que es este número que está aquí. Y finalmente, un medio por 2 da 1. Si se lo suma a 2, me da 3. Es este 3 que está acá. Obsérvese, aquí estamos identificando la diagonal principal. Obsérvese que con estas dos transformaciones elementales que hicimos, hemos agregado dos ceros más al triángulo inferior. Ahora ya están aquí 4 ceros. Acá solo teníamos 2. Bien, seguimos con haciendo ceros los elementos del triángulo inferior. Vamos a hacer ceros este 1. ¿Cómo lo logramos? Multiplicando por menos 1 el renglón 2 y sumándoselo al renglón 3. Lo hacemos, menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Es este 0 de aquí. Menos 1 por 1, menos 1. Más 1, 0. Es este 0 de acá. Menos 1 por menos un medio es un medio positivo. Y si eso se lo sumamos a 2, 2 son 4 medios, más un medio, 5 medios. Es este que está aquí. Después, menos 4 más 1 da menos 3, que es este de acá. Y el renglón 4 permanece tal cual. Bien, ya estamos casi logrando los ceros en el triángulo inferior. Solo nos falta hacer que este elemento sea 0. ¿Cómo lo vamos a lograr? También multiplicando y sumando. Dice, vamos a multiplicar el renglón 3 por menos 3 quintos
y se lo vamos a sumar al renglón 4. ¿Por qué menos 3/5? Porque este 5 que está acá arriba como numerador se simplifica con el 5 que tenemos acá abajo y me quedaría menos 3/2. Este número por este número se simplifica, se van los 5 y queda menos 3/2. Y si ese menos 3/2 se lo sumo al de abajo, me dará 0. Lo que estoy haciendo es multiplicar por el menos 3/5, que al multiplicarse por 5/2 me da el inverso aditivo de este número. El 5, repito, se simplifica con este 5 y queda menos 3/2. Sumado a estos 3/2 da 0. Es este 0 de acá. Aquí pues siguen siendo ceros. Este número por 0 da 0, sumado de 0 es 0. Este número multiplicado por 0 da 0, sumado con este 0 da 0. Y cuando multiplicamos este por este, nos da menos 3/2, sumado a este da 0. Y por último, menos por menos da más. 3 por 3, 9. Este por este nos da 9/5 positivos. Y se lo tenemos que sumar a 3 enteros. ¿Cuántos quintos son 3 enteros? 15/5. Y acá teníamos 9/5. 15/5 más 9/5 son 24/5, que es el número que está aquí. Resulta de multiplicar este número por menos 3 y sumado a 3. Vamos a ver, menos por menos, más 3 por 3, 9/5. Aquí tenemos este por este nos da 9/5. Y 3 enteros en quintos son 15. 9 y 15, 24. 24/5. Y hemos logrado con estas transformaciones elementales que estamos aplicando acá, hemos logrado que el triángulo inferior resulte ser ceros. Es decir, obtuvimos la matriz triangular superior. El método dice, una vez que ya tengas la matriz triangular que tú elegiste formada, entonces el valor del determinante viene dado con el producto de los elementos de la diagonal principal. Hay que multiplicar todos estos. El menos 4, que es este, el 1, que es este, el 5/2, que es este, y 24/5, que es este. Es el producto de los elementos de la diagonal principal. Vamos a simplificar, o vamos a calcular. Este 5 que tengo como numerador aquí, se simplifica con el 5 que tenemos como denominador acá. 5 y 5 se simplifican y quedaría 24 entre 2. 24 entre 2 es 12. 12 por 1, 12. Y 12 por menos 4, menos 48. Y hemos calculado entonces el determinante de la matriz B, que fue igual a menos 48, como resultó ser en el método de condensación. También es la misma matriz, menos 48, y también resultó ser el mismo para cuando se empleó el método de cofactores. La misma matriz y el valor del determinante es el mismo, menos 48. A ver, hemos aplicado los métodos de la regla de Sarrus, que solo es aplicable para matrices de 2 por 2 y matrices de 3 por 3. Hicimos un ejercicio, ilustramos el método de la regla de Sarrus. Después vimos 3 métodos adicionales, cofactores, condensación y matriz triangular, y elegimos como ejemplo, para aplicar estos métodos, una matriz de 4 por 4. Aplicamos cada uno de estos métodos y en los 3 llegamos a que el determinante de la matriz es el mismo, menos 48. Obsérvese que el método no altera el valor del determinante. El determinante es el mismo sin importar el método que utilicemos. Si nos salen diferentes valores, evidentemente en alguno estamos fallando o en ambos. Habría que revisar. Bueno, entonces vimos método de Sarrus, método de cofactores, método de condensación y método de la matriz triangular. Y con esto damos por terminado este video. Espero que hayan quedado claros los 4 métodos que vimos y los invito a ver el siguiente video.
Muchas gracias por su atención.